Jueves, 21 de abril del 2022. Meditación del Evangelio. Lucas, capítulo 24, versículos del 35 al 48. Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Comentario breve. Desde el día de su resurrección Jesús había renacido a la vida gloriosa, pero quiso encontrar a sus discípulos en varias oportunidades, para convencerles de que su nueva condición, no era una vida disminuida, algo fantasmal, sino la entrada definitiva a la plenitud de la vida. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los discípulos, que retornaron de Emaús a Jerusalén, contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Todavía estaban hablando de esto, cuando Jesús se apareció en medio de ellos y les dijo: «La paz esté con ustedes». Atónitos y llenos de temor, creían ver un espíritu, pero Jesús les preguntó: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y diciendo esto, les mostró sus manos y sus pies. Era tal la alegría y la admiración de los discípulos, que se resistían a creer. Pero Jesús les preguntó: «¿Tienen aquí algo para comer?». Ellos le presentaron un trozo de pescado asado, él lo tomó y lo comió delante de todos. Después les dijo: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía, es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las escrituras, y añadió: «Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados». Ustedes son testigos de todo esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión bíblica. La paz esté con ustedes. Jesús ya ha resucitado, así se manifiesta a los discípulos, y los saluda con una palabra que será habitual luego en él: «La paz esté con ustedes». Los corazones de sus discípulos están inquietos y alegres, llenos de gozo. Jesús está en presencia de ellos, pero se resistían a creer. En este relato, San Lucas destaca el aspecto apologético del mismo, es decir, con este escrito, defiende y alaba la censura que hace Jesús a los discípulos porque no creyeron a los que se les había aparecido. En efecto, ellos creen ver un espíritu, pero Él les demuestra que no lo es, mostrándoles y haciéndoles palpar sus manos y sus pies, los espíritus diciéndoles: «¿Por qué están turbados y se les presentan esas dudas? Miren mis manos y mis pies, soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo». Y ante la duda aún de ellos, por fuerza del gozo y de la admiración, les da otra prueba. Pidió algo de comer, y ante ellos comió un trozo de pescado asado. Resucitado Jesús, se apareció varias veces a los discípulos. Se apareció a los 11 cuando estaban reunidos, para que todos fuesen testigos, y refiriesen a todo el mundo lo que habían visto y oído. Al decir 11, se designa a todo el colegio apostólico antes de que Matías ocupase el lugar de Judas. Y después de la ascensión ellos debían de predicar el Evangelio a gentes que debían creer sin haber visto a Jesús. Antes de partir, increpó también el Señor a sus discípulos cuando iba a dejarlos corporalmente, para que sus palabras quedasen impresas más profundamente en sus corazones. Jesús reprueba la incredulidad, para que la reemplace la fe, reprueba la dureza del corazón de piedra, para que le reemplace otro de carne lleno de caridad. Así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. En la segunda parte del relato, sin conexión necesaria con el anterior, y en forma corporal, quiere responder, en su fondo, a las conversaciones de Cristo con los apóstoles: «Cuando todavía estaba con ustedes, yo les decía». En su exposición hay una síntesis del querigma, palabra griega que significa predicar, proclamar, llevar el Evangelio al cumplimiento. Es necesario que se cumpla todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés,
en los profetas y en los salmos el sufrimiento, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, junto con el arrepentimiento de los pecados, y comenzando por Jerusalén, en su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Jesús nos destaca cómo en las Escrituras se ha anunciado, en tres partes, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos, y especifica especialmente los salmos, quizá por su gran valor mesiánico, ya que, generalmente, solo se citaban la ley y los profetas, que el plan del Padre no era el mesianismo ambiental, nacionalista y político, sino que el Mesías había de morir y resucitar. Entonces les abrió la inteligencia para que pudieran comprender las Escrituras, y añadió, así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día. La frase de abrirles la inteligencia para que entendiesen las Escrituras, podría tener dos sentidos, o que Cristo les concede un carisma para que ellos penetren este sentido de las Escrituras, a diferencia de los de Emaús, recordemos que él abiertamente se las explicaba, o que se trate de una frase fundamentalmente equivalente a la de los de Emaús, aunque la redacción literaria sea algo distinta, pues aquí mismo dice San Lucas que después de abrirles la inteligencia, que es hacer comprender, les dijo que así estaba escrito, el Mesías debía sufrir y resucitar de entre los muertos al tercer día, es decir, explicación hecha por él mismo. Probablemente este segundo sentido sea preferible. Ustedes son testigos de todo esto. Se les capacitó para que tuviesen una visión nueva, la auténtica, del Antiguo Testamento. Que se predicase en su nombre, del Cristo muerto y resucitado, la penitencia para la remisión de los pecados. En su nombre debía predicarse a todas las naciones la conversión para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de todo esto. Esta penitencia es cambiar el modo de ser, y de ver en él, con su mesianismo de cruz y de resurrección, al único Salvador que Dios puso para la salvación. En los Hechos de los Apóstoles dirá San Pedro ante el Sanedrín, en ningún otro, Cristo, hay salud, pues ningún otro nombre, semitismo por persona, nos ha sido dado bajo el cielo, entre los hombres, por el cual podamos ser salvos. Con la conversión a este Mesías y a su doctrina, se tiene la remisión de los pecados. Esta predicación de Cristo Mesías y la salvación, unido a la fe, que depende y tiene una estrecha relación a su fe, es para todas las naciones. Es el universalismo de la fe. Pero en el plan de Dios será irradiada esta buena nueva comenzando por Jerusalén. Era todavía la bendición del Mesías al pueblo que lo crucificó, y como gran beneficio, al tiempo que pasaba el privilegio de Israel a las gentes. El mismo San Pablo reconocerá estas primacías privilegiadas de Israel. Dice Jesús, ustedes son testigos de todo esto. En efecto, los apóstoles serán los testigos de toda esta verdad y enseñanza. La enseñanza es una cierta orden, como dice San Mateo, de que se predique a todas las gentes la salvación en su nombre. Jesús dio y nos da la orden de predicar el Evangelio a todas las gentes. Se observa ya el universalismo cristiano en acción entre los gentiles. Este es el gran mandato, es decir, la gran misión que nos dio el Señor, que debemos hacer con fidelidad en todos los tiempos y en todas las circunstancias. Debía predicarse a todas las naciones. Es así como Jesús envía a sus apóstoles, por todo el mundo, a predicar a todas las gentes de todas las naciones, para que la predicación apostólica, que antes fue rechazada por la soberbia de los judíos, venga en nuestro auxilio. Cuando Jesús dice a todas las naciones, está diciendo a los creyentes e incrédulos. El que crea y se bautice se salvará. El que no crea se condenará. Porque no basta creer, porque el que cree y no está bautizado todavía, no ha alcanzado aún la salvación, sino imperfectamente. Una bella enseñanza de Jesús, donde quiera que vayamos, debemos de llevar la paz, ofrecer la paz del Señor. Sin embargo, no podemos hacerlo si no tenemos paz, si no vivimos en paz y si no vivimos la paz. Los días de Jesús, el restaurador de todas las cosas. Así el Señor les concederá el tiempo del consuelo y enviará a Jesús, el Mesías destinado para ustedes. Habla Pedro de la segunda venida de Jesús como Mesías, y la presenta como la que nos trae los tiempos de la consolación,
los tiempos de la restauración de todas las cosas. Propone una visión amplia y solemne de la historia de Israel, una historia que es un camino hacia los días de Jesús, el Consolador de Israel y el Restaurador de todas las cosas. Todo concurre a preparar este gran día de la bendición mesiánica sobre todas las cosas, a partir de Israel y hasta todas las familias de la tierra, incluso a toda la creación. La respiración de la Iglesia ya es universal desde el comienzo, e incluye toda la realidad redimida por la cruz de Cristo. Pedro extiende la mirada al futuro de Dios con el optimismo de quien sabe que la resurrección es el hecho decisivo, aunque también con la conciencia de que habrá un acto final, donde el misterio salvífico de la resurrección será revelado en plenitud y extendido a todos los pueblos y a toda la creación. Se enuncia ya aquí el ya y el todavía no de la historia cristiana. Esta se mueve entre el ya de la Pascua y el todavía no de la reconstrucción definitiva de todas las cosas. Entre ambos límites se sitúa el tiempo oportuno para la conversión, para hacernos dignos de las bendiciones mesiánicas, las ya realizadas y las que vendrán. Oración. Señor, reconozco que me hace falta situar las cosas de cada día en la historia de la salvación, especialmente entre el ya de la resurrección y el todavía no de la reconstrucción final. Ayúdame, Señor, a hacer cada día el encuadre de la situación, no tanto para relativizar mis cosas como para insertarlas en el plano general de la historia de la salvación. Ilumíname y ayúdame no a disminuir el valor de lo cotidiano, sino a comprender su seriedad y su alcance dentro de esta historia. Ya no vivo en los tiempos de la ignorancia, sino en los de la conversión, en los de la espera laboriosa, en los de la confianza, en los del optimismo, en los de la aceleración de la venida de la consolación de Dios. Hazme caminar hacia estos tiempos definitivos con paso ágil, con el corazón ardiente, con manos laboriosas, con optimismo, porque estás preparando la reconstrucción de todo lo que nosotros hemos deformado a lo largo de los milenios de nuestra historia. La paz de Cristo resucitado. Amén.